Poblanerías presenta. Yaney García es diputada federal por el Distrito 5 de Puebla y hoy regresa al podcast de Poblanerías. ¿Cómo estás, Yaney? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Dijimos que íbamos a regresar después de la campaña y aquí estoy. Justamente eso es lo que estábamos platicando, que esta campaña que les llevó a Morena a reafirmar primero la elección que habían ganado ya en el 2018 y ahora en el 24 ganan la presidencia y ganan de forma aplastante también los 16 distritos federales. ¿Te imaginabas una elección así, el resultado así? No así tan avasalladora, sí tenía la expectativa de que íbamos, por supuesto, a ganar la presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso y en los congresos locales. Pero yo creo que aquí en Puebla, a nivel nacional, a diferencia de a nivel nacional, Puebla marcó pues como una tendencia distinta. O sea, la tendencia a nivel nacional fue la misma, sin embargo, no en todos lados se ganó todos los diputados locales, todos los diputados federales, y entonces eso también refleja el trabajo que se proyectó con Alejandro Armenta, por ejemplo. Justo porque en el 21, pues ustedes pierden ciertos distritos, Morena con aliados pierde ciertos distritos, también pierde parte del Congreso, algunos ayuntamientos, como el de Puebla, ¿no? Que es la capital. Pero en el 24 ustedes retoman todo y lo ganan de nuevo. Bueno, es que yo creo que también hay que entender que fueron dos elecciones completamente distintas. La del 18 es el cambio, la estafeta más bien se da en este año del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la intermedia pues es una elección intermedia en donde no hay un gran porcentaje de votación, las personas no salen a votar, y hoy pues fue una elección presidencial. Y la doctora se vuelve la primera mujer presidenta de México con más de 5 millones y tantos votos, casi 6 millones de votos más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que algo impensable. Impensable. El presidente termina su mandato con el 68% de la aprobación. Y hoy la doctora, hace una semana veíamos que tenía algunas encuestadoras, le daban el 72%, el 70%. Entonces, regularmente siempre después de un gobierno hay un desgaste, como hubiera sido con López Obrador, que después de su gobierno hubiera ido hacia la baja la tendencia en aceptación, y hoy vemos que no es así, ¿no? Y que quizá el análisis de por qué es esta popularidad ya queda corto el hecho de decir, son los programas sociales. Yo creo que los programas ya vienen de cajón, eso les da cierta popularidad, pero terminar el mandato del presidente y empezar con la presidenta de esta forma, con a lo mejor un contexto también en el que nos desenvolvemos de violencia y todo lo que ya hemos visto que está sucediendo actualmente en el país, me parece que hay ahí algo que todavía no hemos podido descifrar qué es. Pero tú sí sabes a qué se debe toda esta popularidad. Yo creo que tiene que ver con un tema integral. ¿Y a qué me refiero con integral? Que no solamente abarca una postura respecto a, seguramente son los programas sociales. Sí, son los programas sociales porque 7 de cada 10 casas en nuestro país reciben un programa social que ahora es un derecho social, que ya lo hemos consagrado en la Constitución. 2, tiene también que ver con un tema de comunicación efectiva, con un gobierno que supo transmitir lo que estaba haciendo para poder mantenerse presente, dar la batalla incluso cuando había una narrativa contraria a lo que se mencionaba o denigraba al gobierno en curso, ¿no? El gobierno federal. Entonces eso ayudó a través de algunos espacios como La Mañanera, en donde se posicionaba respecto a alguna agenda política y sacaba adelante todo lo que se estaba llevando, y por supuesto también con todos los programas en el sur del país, ¿no? El crecimiento que se dio en los últimos años en el sur del país, y pues la aceptación que hay incluso en algunas partes del país que no era tanto de la izquierda. Y con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, primero pues la mayoría de las votantes fuimos mujeres. El segundo tema, las clases medias también ganaron Morena. Las clases altas también ganó Morena. No hubo un sector en donde Morena no ganara. Por mucho o poca la diferencia, pero ganamos en todos. De lo que llamaba mucho la atención, que como en este discurso que muchas veces se dijo que las clases medias no iban a votar por la opción de Morena, y ni hablar de las clases altas,
resulta que ella gana y gana contundentemente ahí también. Yo creo que la doctora justo tiene como esa mano a a una separación que se da con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que la doctora, por el mismo perfil que tiene al ser una mujer académica, científica, viniendo incluso igual de una clase media en la Ciudad de México, pues tiene como esta conexión con las clases medias y hace que también gane, ¿no? Y esta proyección también. Incluso a lo mejor va a sonar un poco, pues muy atrevido lo que voy a decir, pero la doctora viene a eliminar este clasismo que sí se daba con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso vierte para una reflexión muy profunda, Claro. porque la política que manejan ambos y el discurso que manejan ambos viene siendo muy similar. La gran diferencia es que la doctora es de la Ciudad de México, de una clase media, y el presidente Andrés Manuel viene de la periferia del país, incluso de Tabasco, ¿no? Sí, De la costa. un estado sur. Sí, de un estado del sur, incluso con un tono de voz distinto. Entonces, Claro. muchas veces no nos gusta aceptar, pero yo creo que también va implicado eso. Y también, si le agregamos otra cosa, podría ser el nivel académico Claro. de estudios, ¿no? Sí. La doctora que pues Elitista, ¿no? Incluso Exactamente, sí. la visión. ¿Cómo Ujú. podemos ver eso? Y qué bueno que entramos en este tema, porque yo sé que tú eres una gran impulsora del tema de los derechos de las mujeres y de las mujeres en espacios públicos. Y ahora que tenemos a la primera presidenta de México, yo veía, por ejemplo, las fotos ahora que se fue al G20 rodeada de hombres. Sí, ¿qué tal? Y entonces ella era la única que aparecía y que sobresalía, ¿no? Estaba también la De la INURA. y la de la Unión Europea también estaba por ahí. Pero ver una figura así tiene mucho simbolismo para las mujeres en México. Sí. Y yo creo que para América Latina y el mundo, porque tuvimos una elección en Estados Unidos donde la candidata pues no gana, y pues a lo mejor allá no es un tema tanto de género, sino de otro tipo de cuestiones. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te Sí, parece? me parece que además, si nosotros vemos como este perfil del estadounidense, por supuesto que es machista, solo que no lo aceptamos. Sí, pero pesaba más en el discurso la economía, la migración, en fin, como otro tipo de cosas, no tanto el hecho del género. Pero ahora no ver se a la toca, pero sí presidenta- está implícito, perdón, ¿no? O sea, claro. Trump es un tipo sumamente machista. Sí, bueno, y los derechos que habían sido reconocidos y que bajo su gobierno pues se fueron eliminando, como el derecho a decidir sobre el Sí, su sus propio propios cuerpo, cuerpos. exactamente, que son regresiones, pero a lo que voy es justamente este simbolismo que se carga para todo el mundo, Sí. el hecho de que en México podamos ver a una presidenta. Y yo he visto toda esta marea, bien o mal, si coincides o no con la ideología de la presidenta o de mucho o poco lo que pueda coincidir, pero me parece que tener una mujer en esa calidad, con ese grado académico y conocimiento, híjole, sí, yo digo que a todas las mexicanas sí se nos eriza un poco la piel al verla ahí. Bueno, y es que además, como recordemos, como en una visión geopolítica, lo que representa que llegue la doctora Claudia ahí en ese espacio. Incluso compañeros presidentes que estaban en el G20 como Boric retoman el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum cuando se habla de los cuidados, de la justicia social, del impulso para las mujeres y las políticas que deberían de impulsarse como grupo de las economías más grandes a nivel mundial. Y entonces Claudia es la única que habla con una visión supremacista del amor, ¿no? En donde ella dice, sembremos árboles en lugar de guerras, mientras en el otro lado del mundo hay una guerra catastrófica, claro, ¿no? Y creo que eso es muy importante retomarlo, porque no solo va a hablar como una mujer, sino como una dirigente humanista, como una dirigente que entiende cuáles son las necesidades mundiales, y creo que eso es muy importante. Claudia llega como la primera mujer presidenta o mandataria de América del Norte. Claudia representa ahora a solamente 2 mujeres están ocupando como lideresas a nivel mundial, que es Claudia Sheinbaum y la presidenta de la India. Y a nivel mundial me parece que solo son 29 o 39 las lideresas que hay. Entonces, la verdad es que pues no nos hace sentir más que orgullosos, ¿no? Además,
con sabio conocimiento de lo que se está hablando, pues ella es una mujer científica. Yo veía algunos tweets de cómo se estaba recibiendo a la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, el mismo Lula la recibe con muchísimo gusto, a diferencia de cómo llega Milei, ¿no?, el presidente argentino. Entonces yo creo que más allá de que es un tema de género, por supuesto que también es pues es motivo de orgullo la mujer que es Claudia, ¿no? Y al otro extremo, porque, bueno, aquí en México podemos decir que ya estamos hablando desgraciadamente de polos y de extremos. O estás o no estás, o es sí o es no. Y mientras unos pueden reconocer todas estas virtudes en la presidenta, otros no lo reconocen, incluso le llaman un poco autoritaria. ¿Y a qué voy con esto? Cuando ustedes entran, que Diana y tú tenías unos días de haber entrado ya a la legislatura, luego les tocó trabajo bien difícil, que era lo que estábamos hablando. Les toca la reforma al Poder Judicial y luego les toca la reforma a la Constitución en cuestión de la supremacía constitucional, como muchos le llamaron. Y para muchos esto fue un acto autoritario de la presidenta. ¿Lo ves así? No, yo creo que tiene que ver con el mandato popular de la campaña, ¿no? Esta reforma, primero, no es una reforma que presenta la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que el 5 de febrero de este año el presidente manda una serie de reformas al Congreso, en donde la primera que se tendría que estar aprobando, o la de mayor impacto, era esta reforma al Poder Judicial, que es una reforma sumamente importante, una reforma que sacude a la Constitución en uno de los tres poderes que no se había reformado durante mucho tiempo, desde que Zedillo pues elimina a todos los ministros y pone a nuevos ministros, en el 97, si no me equivoco, pone a todos los ministros, y bueno, ahí no hubo una violación al Poder Judicial, no hubo una interferencia al Poder Judicial, nadie mencionó nada de eso, ¿no? Cuando él puso y quitó a ministros a conveniencia y suyos. Entonces, lo que hoy representa esta reforma es que sea cada vez más democrático el espacio público, empezando por aquellos lugares en donde antes no podía consultarse ni siquiera acercarse al pueblo de México, porque recordemos que los ministros eran designados por el presidente a través del Senado. Hoy se van a poner a votación y el próximo año vamos a poner la consideración del pueblo de México. En junio del 2025 será la primera elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Van a ser 6 cargos. Sí. Son jueces, ministros, magistrados del Tribunal Electoral, los de la Sala Superior, y también me parece que son regionales. Y ahora, a lo que iba con un poco de quienes llaman pues que esto sea un acto autoritario, no solo de la presidenta, sino más bien como de todo el movimiento en sí, es porque se ha escuchado también, la iniciativa va, y que no hay debate. El único debate que pueden tener a lo mejor es con la oposición, que pues por ahí, que pues están en contra, no quieren, bla, 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 pero se les ha criticado también la rapidez con la que aprueban, que entre ustedes no hay ningún consenso, que si les dicen voten, votan de esa forma, que no le cambian ni una coma. ¿Cómo ves esto? Antes, desde la llegada de la reforma, de la propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue en febrero, se realizaron 12 foros a nivel nacional, e incluso los mismos ministros fueron a la Cámara de Diputados a decir, por favor, no hagan esto, nos van a quitar todos nuestros derechos. No, bueno, los derechos de los trabajadores, conforme están en la Constitución, se mantienen. Lo que se eliminaron fueron los privilegios de los ministros y las ministras y de esta cúpula judicial, ¿no? Pero es falso, se realizaron encuentros en donde incluso en la mayoría de ellos que había espacios para que se pudiera hablar sobre las ventajas y desventajas, la mayoría eran afines a la oposición o defendían al Poder Judicial desde una visión conservadora. Incluso uno de ellos los tuvimos aquí en Puebla, otro fue en la Ciudad de México, en donde ahí también salieron los ministros, cosa que no había pasado. Ellos estaban en una burbuja muy metidos allá en es que ellos nunca los vimos en esta discusión, y cuando quisieron subirse a la discusión ya estaban muy vencidos. Ya era muy tarde. Esa es una. Luego la otra, que no hubo ninguna modificación, es falso. Hubo 3 procesos, bueno, 4 en realidad, cuando pasó por comisiones 5 yo les llamaría. La primera, que se modifica, no es la misma
iniciativa con lo que se aprueba después de los foros. Hubo varias modificaciones. Por ejemplo, el tema de cómo van a ser las votaciones, en qué momento, si todos iban a ser en un mismo momento, se iban a dividir, o sea, este tipo de cosas. El tribunal, porque recordemos que no solo tiene que ver con un tema de votación, sino también de reestructuración orgánica del Poder Judicial, en donde se implicaba que existiera un tribunal de disciplina y también un organismo administrativo, o sea, tendría que ver con varias cuestiones, se modifica. Luego entonces también la aprobación en el Senado, luego la aprobación en comisiones del Senado, en el Pleno del Senado, la aprobación en el Congreso, en el Pleno y en la comisión, y luego, o sea, ha habido una serie de modificaciones a raíz de todo eso. Y sí, fue nuestra primera reforma porque teníamos que llegar y cumplir con ese mandato, fue muy rápida, la verdad, pero sí hubo un trabajo previo a toda esta aprobación de la reforma, y ese siempre va a ser el pretexto. Y porque también les fueron muy criticados por el hecho de que, a ver, apenas estaba aprobándose el dictamen, y luego ya lo tenían los congresos locales. Entonces, también este cabildeo que pudo haber habido, a lo mejor que ya hubo previo, uno se puede imaginar, ¿no? Pues ya están todos, porque pues todos traen esa consigna, todos traen esa convicción, porque es el mandato del pueblo, en fin, lo que ustedes así lo consideren, pero hubo también muchas críticas acerca de cómo llegó y se aprobó casi luego de que ustedes aprobaron ya en los demás congresos. Eso por el tema de la reforma, y también por el tema de la reforma a la Constitución, la supremacía constitucional, como le llaman, que también se aprobó luego. Hay que recordar en primer lugar que el tema del dictamen ese había sido publicado a priori a que se aprobara, sí, y que todo el mundo tenía acceso al mismo. Luego también hay que recordar que en las plazas públicas donde la doctora hizo campaña, incluso nosotros los diputados, lo que poníamos a consideración era la reforma al Poder Judicial. Si estaba de acuerdo o no la gente, sí, con que los ministros ganaran casi 800,000 pesos mensuales, si querían que la justicia llegara de manera más efectiva, si querían que hubiera seguridad, pues obviamente sí. Entonces a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando dicen, es que nunca mencionaron que cuando fueron a hacer campaña, ustedes les dijeron al pueblo que iban a poder reformar el Poder Judicial. Pues claro que sí lo hicimos. O sea, y lo hicimos durante 3 meses. Yo creo que ese fue el principal tema de los 3 meses de la campaña. También, ¿no? Entonces, justo hablábamos del plan C la vez que venimos, la vez pasada, entonces claro que se socializó esta reforma. Y después a esto vino una serie de controversias de gente que no quería y que trataba de decir, no, primero no hay que darles la mayoría a Morena porque Morena no ganó. A ver, ganamos el 80 y tantos % de los distritos a nivel nacional. Movimiento Ciudadano solo ganó un diputado, uno, y tiene como 30 y tantos pluris. O sea, ¿de cuál mayoría falsa hablan? Cuando en realidad pues ganamos por decisión del pueblo de México con un vasto margen. Esa es una. Luego trataron de poner obstáculos, que el proceso legislativo había sido violado, que sí, era una reforma donde no se tenía la mayoría. A ver, cuidamos el proceso legislativo con todos los tiempos, incluso para que no se cayera. Luego que dijeron que entonces, como ya éramos nosotros el poder constituyente para poder reformar la Constitución, salió un ministro de la Suprema Corte a decir que no, que lo invalidaba porque nosotros no teníamos esa facultad, porque necesitábamos mantener la esencia de la Constitución. Bueno, justamente el pueblo de México nos dio la mayoría para poder ir y reformar. Y otra cosa que no se menciona, nosotros mantenemos la esencia del Poder Judicial, que es la impartición de justicia. Diferente hubiera sido eliminar el Poder Judicial quitándole esa facultad. Lo que se reestructura es el organismo como tal, no la esencia del Poder Judicial. Esa es una reforma muy importante y buscaron por cualquier método desecharla. Incluso pues ahí tratamos de blindarla con la supremacía del Poder Judicial. Y los mismos ministros, ¿no? Los mismos ministros cuando intentaron echar para atrás, bueno, antes de eso, una jueza quiere meter a la presidenta Claudia Sheinbaum a la cárcel por publicar un decreto cuando está dentro de sus facultades, y ese decreto era lo de la... porque estaban en este amparo que si se iba o que si no se publicaba, en fin. Pero además recordemos que ese amparo era solicitado
solicitado por un juez y quien se lo resuelve es una jueza, o sea, son juez y parte al mismo tiempo, con el hecho de que no avanzaran, ¿no? Pues poniendo pretextos para que no avanzara la reforma, pero la reforma, una vez que se publicó y que además todavía le pasó a firmar el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre avanzó, ¿no? Entonces, de ahí una serie de controversias, pero incluso, lo repito, ¿no? Ya en la última, cuando se discutió el tema de la supremacía constitucional, en donde se reformaban 4 artículos de primera instancia que hablan justamente de los amparos, de las controversias y demás, lo único que se puso es que que no tiene la facultad la Suprema Corte de Justicia de hacer reformas constitucionales, porque además eso ya está. Entonces, claro. ¿de qué quieren venir a decir que son autoritarismo? No, y además, ¿no? En otros escenarios también yo escuché, decía la presidenta que pues era absurdo el hecho de que se criticara porque pues algunos sectores estaban diciendo, no, pues entonces si ustedes quieren que la esclavitud vuelva a la Constitución, no va a haber quien los pare. Y ella decía, bueno, o sea, eso es absurdo, Sí, ¿no? lógico. Digo, hay esos absurdos, pero ¿qué pasa bien ahí cuando llegue un gobierno, si es que llega en algún momento, como por ejemplo el de Donald Trump, y que eche para atrás reconocimientos a derechos que históricamente se han luchado por ellos, cuando, por ejemplo, ya no tengamos el derecho al aborto, o cuando no se tengan otro tipo de derechos que se han ganado en México? Bueno, primero debemos recordar que son dos órganos o 2 maneras de gobierno distintas, la de Estados Unidos con la de México. Donald Trump, por decreto, impulsó ciertas cuestiones. En el caso de México, tiene que pasar por un proceso legislativo más amplio. Por eso era tan importante el Plan C. La mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría en los congresos locales. Este momento histórico que tiene Morena, yo no creo que lo volvamos a ver durante mucho tiempo. Aun cuando Peña Nieto trató de impulsar reformas estructurales como la energética, estas reformas... Sí, la de Pemex. Ajá, yo me acuerdo mucho de la energética porque nosotros estuvimos en esas manifestaciones. Aún con todo eso, Peña Nieto tuvo que sumar al PRD, al PAN, al PRI y comprar algunos otros diputados porque no tenían la mayoría. Fue muy controversial en ese momento las reformas que se aprobaron, incluso violentando. Y hubo quienes se fueron a quejar a organismos internacionales, en el caso de compañeros de izquierda, porque estaban vulnerando lo que... Pero, ¿y si suponemos, bajo un supuesto que es muy difícil que tenga todo, bueno, ese control como ahorita lo tienen ustedes, pero una ideología que es contraria? Primero que todo, lo que nosotros establecemos es, efectivamente, la Suprema Corte pues tendrá lo que hoy tiene, la posibilidad de impulsar incluso amparos, o sea, eso nunca se elimina, ¿eh? Eso fue una mentira que dijeron que nosotros estábamos eliminando el derecho a amparo, eso es falso, siempre y cuando sea en temas generales, no en lo particular. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso del Tren Maya, ¿no? En el caso de la reforma de los partidos políticos, cuando se decía que no se cumplía, que estaban violentándole los partidos políticos la disminución, el ejercicio del derecho de su disminución de prerrogativas, o sea, en cuestiones generales. Pero de ahí en fuera hay cosas que se mantienen y que tendrá siempre que estar muy vigente. Por eso nosotros siempre impulsamos la participación ciudadana, el reconocimiento pleno de la ciudadanía, de buscar sus derechos y que se salga a buscar y que cada vez la vida pública sea más pública. Eso creo que es muy importante traerlo a colación. Que entremos al debate y quizá también ya como ciudadanos, lejos de ya una elección, porque eso ya quedó atrás, ya vamos a tener una presidenta y vamos a tener esta ideología por 6 años. Y ya debemos dejar que si esto, que si el otro, más bien, si no te parece, si no estás de acuerdo con lo que se hace, entonces involucrarse de alguna forma. Y si tú, y del otro lado, si tú estás de acuerdo y crees que las cosas están funcionando, pues también involucrarse, ¿no? Creo que hemos perdido los ciudadanos este poder de poder debatir civilizadamente, ¿no? De poder expresar nuestras ideas, porque siento que todos somos muy extremos, como lo que te decía al inicio. O estás o no estás.
yo, por ejemplo, no me puedo posicionar a favor o en contra de algo porque entonces a mí en un papel profesional me catalogarían como, ella tiene preferencia esto o aquello. Pero yo, lejos de quitarme mi profesión, yo tengo una ideología y a mí me gusta esto y a mí no me gusta esto, pero al momento de expresarlo, ¿sabes? Te encuentras con esa parte de, no, es que seguramente tú estás en contra de la presidenta. No, es que seguramente tú lees a los pies a la presidenta. Y es como que debemos ya abandonar ese debate y más bien sobre lo que estamos trabajando, es ahí donde los ciudadanos entonces realmente tenemos que incidir. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo ves tú este desenvolvimiento de la misma sociedad y de involucrarse, de no caer en mentiras, ¿no? Mucha desinformación en toda la reforma, todo lo que hubo, de los dos bandos, ¿no? Tanto de uno como del otro. Pero tú, más allá de tu papel como legisladora, yo siento que tú eres una persona que sabe debatir y que sabe exponer sus ideas. ¿Cómo crees que deben los ciudadanos involucrarse para pedir y para vigilar ahora cómo estamos viviendo? Yo creo, bueno, primero parto de que estoy de acuerdo contigo, en parte, ¿no? Porque creo primero que efectivamente hoy hay un debate, antes no había debate, sí, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese momento en donde como personas tranquilas podemos exponer nuestras ideas, pues tiene que ver con un nivel de maduración pública, ¿no? En el debate público. Antes de esto no se hablaba de política. O sea, y antes de esto me refiero en la época contemporánea, 9 años para atrás, ¿no? O sea, desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la casa nos decían, en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Exacto, ¿no? Sí. Y hablar de sexo obviamente estaba prohibidísimo. Entonces, bueno, ahora ya se habla de política. Entonces yo creo que debemos de entendernos y saber por qué está pensando el otro de la manera en la que piensa con una cuestión meramente empática. Y yo te voy a ser muy sincera, hay momentos, cuando salió lo de la supremacía constitucional, leí el primer dictamen y yo me acerqué a un compañero que es muy reconocido dentro del grupo legislativo y yo le dije, oye, ¿por qué intentaban hacer esto? Tú estás en contra de lo que estamos proponiendo. Y yo, no, solo estoy preguntando por qué intentaban hacer esto para entender la esencia de por qué se modifica de esta manera la Constitución. Uh-huh. No, es que seguramente tú eres convencionalista. Nosotros estamos buscando que nada por encima de la Constitución, ni siquiera los organismos internacionales. Y desde mi punto de vista fue, ¿pero por qué los organismos internacionales no? Y los organismos internacionales, me contesta él, ¿cuándo se han puesto de acuerdo para favorecer a los más discriminados, a la OEA, al Fondo Monetario? Entonces entendí su visión, ¿no? Pero él de primero me dice, tú estás en contra. Y yo dije, no estoy en contra, solo quiero saber por qué cuál es la esencia, qué buscan con esto. Claro. Y entonces pues llegó otra compañera y dijo, soy convencionalista. Yo dije, bueno, yo podría ser en momentos y con ciertos actores, ¿no? Porque efectivamente hay grupos que buscan los privilegios de unos cuantos por encima de la gente. Entonces, creo que cuando nos enfrascamos en eso de tú estás en contra, en lugar de tratar de explicar, somos receptivos. Ahí es donde está. Pero yo creo que todo tiene que ver con un proceso de madurez, ¿no? En donde hoy ya hablamos, ahora hay que entendernos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Claro. Sin tratar de demeritar lo que está haciendo el otro. Bueno, a veces es un poco complicado, la verdad. Cuando escuchas a los panistas o a los periodistas... Es que también la oposición no nos ayuda. Oigan, el del PRI diciendo nosotros somos los padres de los programas sociales, no tiene la abuela, ¿no? No, bueno, creo que, mira, se acabó la Casa de los Famosos y lo que siguió de la transmisión del canal del Congreso estaba muy bueno. Porque se aventaron unos discursos y unos comentarios que dices, no manches, o sea, ¿en qué país vive esta gente? ¿No? ¿Qué están haciendo? De hecho, el otro día, sí lo voy a balconear porque, digo, no me parece para nada su comentario. Pablo Montiel Solana, exfuncionario panista aquí en Puebla. Claro, él estaba hablando acerca de cómo una percepción, mira, ya ni me acuerdo bien de tanto coraje que me dio, pero mira, aquí te lo voy a enseñar, le voy a pedir a la producción que me dé un segundo nada más en lo que busco para enseñarte el tweet, porque lo tengo aquí a la mano. Fíjate, dice, pregunta seria, dice Pablo Montiel Solana. Si un hombre se autopercibe como mujer y las leyes le conceden su deseo, ¿por qué una abogada que se autopercibe como psiquiatra, la ley se la hace de pedo?
Eso puso. Así lo vi. Entonces, yo digo, a ver, señor, cómo quieren ellos después? Digo, este es el caso muy particular del PAN en Puebla. ¿Cómo quieren ellos después ir a todas las puertas y tocar cuando tienen un discurso que es altamente discriminatorio, cuando es un discurso que no está consciente, que no es empático, justo de esta empatía de la que estábamos hablando con los demás sectores? O que yo puedo entender que ellos puedan tener una ideología, que puedan defender sus causas y lo que ellos creen, y es muy respetable. Pero en serio no se dan cuenta en que están cruzando ya una línea en la que dices, no manches, o sea, ya no puedes entrar a este debate, ya no puedes ser de esa forma. Yo entiendo a muchas compañeras feministas o trans que obviamente hablan desde su visión, y comparto con ellas completamente cuando se enojan y cuando nos llenamos de coraje por estas cosas. Digo, a mí también, cuando lees eso, yo lo conocí por ese tuit, yo no había conocido el trabajo que había realizado antes, ¿no? Entonces dices, esta oposición es la que sale. Entonces sí da coraje, ¿no? Pero también luego me pongo a pensar, ¿no? O sea, como en el sentido de decir, claro, no lo entiende porque, pues, de verdad no entiende ni siquiera la diferencia de género. Una. Dos, no podemos venir y hablarles sobre cuestiones éticas o morales cuando su visión es completamente contraria por una formación, si quieres, hasta antropológica, ¿no? Entonces, los panistas así son, ¿no? Pero, bueno, luego lo ves y dices, bueno, a nadie le gusta o nadie reconoce un derecho, o más bien un privilegio sobre un derecho. A nadie le gusta decir, tú eres rico porque tu papá, tu abuelo y todos en tu familia te han heredado. Entonces, eso es un privilegio que para ellos representa, no, yo lo he hecho porque le eché muchas ganas. Eso no es así, ¿no? De esa misma parte hacemos el comparativo con este comentario. Él no reconoce que hay otras visiones de género, él no reconoce que hay otras diversidades, porque toda su vida, su construcción ha sido de que los hombres son hombres, ¿no? Claro. Entonces, es difícil a veces que la gente reconozca sobre sus derechos los privilegios que tiene. Y eso es un debate muy amplio que poco a poco hay que tratarlo, pero ya con ellos no. Y esto es en este caso cuando hablamos, por ejemplo, del tema de género. Pero, ¿qué pasa cuando lo trasladamos a otro tipo de tema como la pobreza? Exacto. Como la discriminación hacia otros sectores. Es correcto. Entonces, me parece que hoy la oposición ha perdido esa quizá esa lucha, esa inspiración. No sé si suena bien lo que voy a decir, pero a lo mejor que tuvo el movimiento de Andrés Manuel López Obrador de recuperarse de 2 elecciones para la tercera ganar y ganar de esa forma. Yo no sé si la oposición en algún punto esté lista para enfrentar derrotas seguidas y convencer a más de 30 millones de mexicanos de que ellos son el cambio. Mira, la verdad es que lo que hizo que llegara Andrés Manuel López Obrador fue un diagnóstico claro, con un mensaje claro para un pueblo que necesitaba escuchar quién podía ayudarle, ¿no? Y eso fue lo que le mantuvo. Pero hoy hay y que además, él lo decía todas las mañaneras, no hay que zigzaguear. Si nos mantenemos en una posición, en esa posición hay que estar firmes. Cosa que hoy la oposición va como borracho por toda la calle, ¿no? Porque salen a decir, están a favor de los programas sociales, pero votan en contra. Sí. Y Marco Cortés dice, no estamos a favor. Sí. Y luego sale a decir Xochitl, estamos a favor. Marco Cortés dice, no estamos a favor. Luego sale todo el PAN a decir, no, sí, vamos a ir a favor. Y cuando ya se viene el tema de la votación en lo particular, votan en contra. Entonces, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, porque no hay un discurso claro, porque no hay un diagnóstico claro, porque no salen de una burbuja en donde se quedaron atorados. Bueno, lo que pasó ahora que se estaba discutiendo lo de la supremacía constitucional, este tuit que balconearon también, incluso hasta otros periodistas de Marco Cortés, que se había ido a España, ¿no? Y que desde España él estaba trabajando para ver alianzas, ¿no? De cómo contrarrestar todo lo que en su juicio Morena está haciendo mal. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se tuvo que ir a España cuando realmente el trabajo que lo que pudo haber hecho, pues lo pudo haber hecho en esos días en los que estaba viendo el debate en el Senado, pero finalmente pues él decidió que en España era la mejor opción para dar la batalla, y pues son como estas incongruencias. Yo lo que veo más bien son incongruencias que quizá no le lleven a buen puerto. Yo el otro día vi un TikTok que decía un chico,
¿saben qué? Sí hay cómo revertir la reforma constitucional al Poder Judicial. Claro, sí. ¿Saben cómo? Con votos la siguiente elección, ¿no? Era una parte como irónica de que ahorita quienes están inconformes dicen, no, ya se acabó el país, pero pues no, o sea, si ellos se ponen las pilas y si ellos hacen un trabajo y demuestran que realmente ustedes están equivocados y que ellos son la mejor opción, pues ellos pueden revertirlo en 6 años. Pero ahorita como lo vemos con los dirigentes que están y con las renovaciones que se vienen, híjole, yo no veo por dónde no hay oposición en México. Esa es una, y la otra también es que el país no se va a acabar. Sí. No, o sea, ese es un discurso que ellos están manejando, pero la realidad es que esta reforma se hizo por el lugar en donde estaba el Poder Judicial. 1 de cada 100 casos. En México se denuncian de cada 10 delitos 6. Y de esos de cada 6, un caso se resuelve. 1. O sea, hay un Poder Judicial obsoleto, ¿no? O sea, no estaba funcionando. Entonces, ¿por qué ahora venimos a decir que estamos en el país 10 de 10, ¿no? No, 1, esta reforma es benéfica tanto para los que votaron por nosotros como para los que no votaron por nosotros, y eso solamente el tiempo nos lo va a demostrar. No, y porque también en cierta forma, pues uno ya sabía que si vas con tal juez, ¿no? Como estas empresas que a lo mejor llevan por ahí algún caso, saben que tal juez les resuelve de esta forma. Así. O en el tema de seguridad, de los 44 cárteles de la droga que hay en nuestro país, cada uno tiene su juez favorito. Sí. O sea, son en todas las vertientes, es transversal. Esta reforma yo espero que dé muy buenos resultados a mediano plazo. Y ahora ya para ir encaminando hacia la recta final de este episodio, ¿qué va a venir para Puebla en cuestión de iniciativas a las que tú te quieras sumar, que tú en la agenda que ya has marcado y que diste en campaña, qué es lo que viene para Puebla por el Distrito 5 de Federal? Bueno, recordemos que somos representantes justo del Estado, de los 217 municipios, y en este nuevo paquete presupuestal que viene para el 2025, pues viene una serie de consolidación de los programas que dijimos en campaña. Todas las mujeres poblanas de 60 a 64 años de edad indígenas van a recibir un apoyo, y aquellas mujeres de 63 a 64 años de edad también van a recibir un apoyo. Todos los chavitos que están en las secundarias van a tener su beca universal, la Rita Cetina, que es una beca que también fue una propuesta de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y que ya se abrieron los registros. Que ya se abrieron los registros también para el tema de las mujeres. Y también va a empezar el médico casa por casa con atención a los adultos mayores con una inversión de más de 200,000 millones de pesos. Y todo ese presupuesto pues se va a destinar para las y los poblanos, y también una serie de otras cosas que se vienen dentro del paquete presupuestario. Para el 2025 se prevé que van a ser 9.3 billones de pesos, más o menos que del presupuesto pasado, con la intención de poder resarcir como todos estos, incorporar más bien e implementar todos estos programas. Híjole, pues es un reto enorme, se quedan, llevas unos meses, te quedan prácticamente pues los 3 años al frente de esta diputación federal, y pues me dio mucho gusto platicar contigo acerca de esta visión desde una persona joven, desde una legisladora que ha estado ahí dando batalla desde su causa, desde su frente. Y pues queda la puerta abierta para cuando quieras regresar a platicar, a ver qué tal. Hay muchas nos cosas, va. Sí. Muchas cosas que contar. Pues aquí te esperamos para el siguiente episodio, no se lo pierdan y nos vemos en la siguiente. Ahí está.